noches, hermanos. Buenas noches. Saludamos a todos los que han venido al templo hoy para ser parte de la celebración de nuestra semana especial con motivo de los 61 años de nuestra congregación aquí en el sector de Gascue. Saludamos también a todos los que celebran el cumpleaños conectados a las plataformas que la iglesia pone disponible también este programa, y a todos los que de alguna manera reciben también el contenido de nuestro programa a través de Radio Amanecer Internacional. A todos les saludamos y les decimos que vamos a estar aquí toda esta semana. Venga, hay fiesta, ¿no? Y hay celebración en Cristo. Quisiera ahora invitarles para que tengamos un momento de reflexión en la palabra del Señor. Esta semana, como parte de nuestra celebración, estamos también haciendo algunas reflexiones basadas en la palabra de Dios sobre las características que tiene la iglesia que Dios puede usar. De una iglesia como esta, con 61 años de vida, pues ya se espera, ¿no? Actitudes de madurez espiritual, actitudes de crecimiento en el conocimiento de Dios, de su palabra. Y por eso creo que una de las buenas maneras de celebrar lo que Dios ha hecho en este lugar con tantas personas es repasando, ¿no? No hay nada nuevo, repasando esos fundamentos que nos han permitido estar acá por tantos años. Como decía el apóstol Pedro cuando escribía a los hermanos en segunda de Pedro 1, yo voy a repetirle las cosas que ustedes saben, porque a mí no me molesta repetirlas y a ustedes no les hace daño escucharlas de nuevo. Y por eso estamos aquí cada noche. Vamos a orar, vamos a tener una breve oración. Hemos orado más, hemos orado también con esos cantos que agradecemos a Ónice, y nuestros corazones están listos, llenos de este ambiente de adoración. Vamos a orar. Padre querido, nosotros creemos que en tu palabra está todo lo que necesitamos para conocer tu voluntad, para nosotros y para tu iglesia. Háblanos una vez más esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las razones por las que es importante tomar tiempo para reflexionar en la Biblia acerca del tema de la iglesia, dicho sea de paso, la doctrina bíblica de la iglesia es tal vez una en la que menos con frecuencia se reflexiona, y debido a eso muchas congregaciones batallan para mantenerse saludables y para mantenerse creciendo. Pero es importante estudiar esa doctrina, entender qué es lo que Dios quiere con la iglesia y por qué Dios trae personas a su iglesia. Y es importante, entre otras cosas, porque los que han estudiado las congregaciones observan que al parecer todas ellas tienen un mismo patrón de crecimiento y de decadencia. A todas le pasa como lo mismo, que las hace crecer y luego las puede hacer decaer. Y esa observación es que la primera generación de una iglesia se dedica a buscar y a establecer la verdad en algún lugar. O sea, hubo 61 años atrás, no sé de dónde vinieron, pero un grupo de personas se juntó aquí en este lugar, y seguramente ellos se reunieron y comenzaron a estudiar la palabra, la doctrina bíblica que cree y predica la iglesia adventista, y establecieron esa verdad. Seguramente eran días de estudio, de oración, de estudios bíblicos. Seguramente eran así, porque la primera generación de una iglesia generalmente se concentra en buscar y establecer la verdad. Luego viene una segunda generación
Y esa segunda generación se dedica principalmente a mantener esa verdad que fue establecida y ampliarla por medio de la proclamación. Seguramente llegó un tiempo aquí en Gascue, los que han estado aquí, los que conocen la historia podrían dar testimonio de eso, en que comenzaron a surgir ideas de que la iglesia podía extenderse a otros lugares, que podían establecerse otras congregaciones. Y por eso hablamos de hijas de Gascue, ¿no? Nietas de Gascue y todo eso, porque hubo una generación que dijo, no solamente deberíamos estar aquí en Gascue, podemos ayudar e ir a otros lugares para que se levante la obra del Señor. Y a esa generación se le debe mucho del crecimiento de la obra de Dios en áreas que están no lejos de la influencia de esta congregación. Y luego viene una tercera generación. Esa tercera generación, generalmente dicen los que estudian estas cosas, que no tiene mucho interés ni en una cosa ni en la otra. Ellos no fueron parte de cómo Dios levantó la iglesia, de todo lo que hubo que hacer para que esta congregación esté acá. Ellos tal vez no disfrutaron de la victoria de ver esta iglesia creciendo y expandiéndose a otros lugares. Y es posible que dentro de esas personas puedan llegar con la actitud de dar todo por sentado. Por eso es más difícil trabajar con una iglesia cuando ha crecido que estableciéndola, porque llega un punto en que las personas se sienten satisfechas con ellas mismas y dan todo por sentado. Yo llegué aquí a Gascue y veo esto tan lindo, digo, bueno, esto siempre fue así. Pero tal vez si alguien cuenta la historia, nos daríamos cuenta que no siempre fue así. Que no siempre las cosas son como están. Tal vez eran más precarias, tal vez eran más difíciles. Pero Dios usó personas a lo largo de los años y aquí estamos por la gracia del Señor. El peligro de no estar conectados con las raíces de una iglesia es que puede entrar en la congregación una actitud de apatía, ¿no? De yo aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, yo no tengo mucha conexión con la historia de esta iglesia, no sé, yo simplemente estoy aquí. Y el problema con la apatía es que donde quiera que se mete, el fruto más amargo que produce es el espíritu de crítica. Cuando uno da todo por sentado, es fácil entonces criticar cualquier cosa que uno encuentre, cualquier defecto, sencillo, tal vez algo sencillo. Yo llegué y vi algo sencillo, pero tal vez la persona que conoce en la congregación por muchos años dirían, pero si supieran cuántas cosas Dios ha tenido que ayudarnos a pasar acá, no, tal vez no nos quejaríamos de eso o no criticáramos eso. Hubo un tiempo que tal vez ni siquiera teníamos eso que ahora criticamos, ¿no? Y así funcionan las cosas. Hay un escritor que dice que él tenía un amigo que era capaz de ir al prado más hermoso que usted pueda imaginarse. Y tan pronto llegaba a ese lugar, él de inmediato encontraba algún montón de estiércol ahí, ¿no? Porque hay una actitud en la apatía de criticarlo todo, de quejarse por todo. Y esas cosas pueden hacerle mucho daño a una congregación. Es por eso que es importante estudiar cómo es que Dios levanta las iglesias y cómo es que Dios sostiene, mantiene las iglesias saludables y creciendo. Y una de las cosas que enseña la Biblia cuando se habla de la iglesia, el apóstol Pablo, dicho sea de paso, fue el gran teólogo de la iglesia. Cristo fundó la iglesia, pero Pablo fue el teólogo de la iglesia. Él hizo la teología de la iglesia. Él fue la persona que Dios usó para explicar cómo una iglesia debe funcionar, los dirigentes, los cultos, muchas cosas. Y una de las cosas que Pablo enseñó, y usted puede encontrar en 1 Corintios 12, a partir del 12 hasta el 31,
es que en esa porción bíblica Pablo desarrolla en una forma extraordinaria la idea de que la iglesia funciona como un cuerpo, como un cuerpo. Y si nosotros captamos eso nos ayuda muchísimo a entender las cosas que pasan en la iglesia y cómo yo puedo aprovechar más mi iglesia y entender también por qué los demás se comportan como lo hacen. Porque somos un cuerpo, pero cada uno es miembro de ese cuerpo, ¿no? Miembro del cuerpo. Mañana, si Dios nos permite, hablaré un poquito más del significado teológico de esa analogía, pero quisiera decir hoy que basado en esa metáfora de que la iglesia funciona como un cuerpo, entonces podemos decir que cada congregación tiene una anatomía, ¿no? Si la iglesia es un cuerpo, entonces tiene una anatomía. Y deberíamos estar muy pendientes de la anatomía del cuerpo de la iglesia, porque la anatomía es precisamente el estudio de cómo se interrelacionan todos esos sistemas internos y órganos que componen el cuerpo. Y si nosotros pudiéramos entender eso, sería una maravilla, porque podríamos nosotros acá funcionar de manera diversa y al mismo tiempo mantener la unidad en Cristo Jesús. Entonces, yo sugiero que algo bueno para esta iglesia, para cualquier iglesia, es estudiar ese tema de por qué Pablo dice que la iglesia funciona como un cuerpo. Y me gustaría decir ahora que como un cuerpo, la iglesia tiene muchos sistemas, subsistemas, pero también como un cuerpo la iglesia tiene un esqueleto. Tal vez de las primeras cosas que miramos cuando vemos un cuerpo es su estructura, ¿no? Su esqueleto. Por supuesto que está cubierto con carne, con músculos, con nervios, pero todo ese montón de carnes y de nervios no tendría forma si nuestro cuerpo no contara con una caja de huesos, con una estructura que nos da el tamaño y nos da el porte, que nos da la forma. Debido al esqueleto, cada uno tiene una forma, un tamaño, pero es importante. Y cuando se trata de una iglesia, como Pablo dice que la iglesia funciona como un cuerpo, él está tratando de decirnos que la iglesia que Dios puede usar como Él quiere, debe tener, entre otras cosas, una estructura que le permita funcionar adecuadamente. Sin esa estructura no habría forma ni orden en la iglesia. Y como ustedes saben, en la iglesia es un principio espiritual que las cosas se hagan, como dice Pablo, decentemente y con orden. Pero para eso tiene que haber una estructura. Para poder cumplir la misión que Dios le ha dado a la iglesia, tiene que haber un fundamento, algo que sostenga todo lo demás, algo en lo que cada uno que viene y se une al cuerpo pueda sostenerse. Así que la iglesia que Dios puede usar debe tener esa estructura que sea sólida, que sea insustituible y que sea adecuada para sus necesidades. El esqueleto de la iglesia de Gascue y de cualquier congregación adventista del séptimo día está compuesto por algunas verdades fundamentales y esenciales que una congregación debe creer, debe promover, debe defender firmemente si quiere ser saludable y creciente. Esas columnas de la fe son inalterables, no se pueden mover. Si a usted de lo que le gusta mover cosas, hay cosas que en la iglesia no se tocan, no se mueven, no cambian, porque de eso depende
el avance, el fundamento, la funcionalidad de la iglesia. Esas columnas de la fe que tiene esta iglesia, que debe tener esta iglesia, no son negociables. Nadie nunca debe sugerir de ninguna manera que la iglesia, por hacerse más atractiva o más moderna, cambie alguno de esos fundamentos, porque entonces todo se vendría abajo. Esas columnas, si se cede en cualquiera de esos puntos, se destruye la estructura, el esqueleto de la iglesia, y entonces ya seríamos cualquier cosa, pero no una iglesia. Seríamos un grupo de gente que se reúne a cantar corito y a orar. Un bulto sin forma. Por eso es tan importante que todo el que sea parte de la iglesia conozca cuáles son esas columnas, esos fundamentos que nos permiten ser iglesia por la gracia de Dios. No es algo que ocurre en el vacío. La iglesia no es iglesia porque nosotros estamos acá. La iglesia es iglesia porque está sostenida en fundamentos espirituales que el Señor nos ha dado a nosotros. Y mientras Gascue mantenga esos fundamentos, el Señor también mantendrá la iglesia. Y es responsabilidad de todos cuidar esos fundamentos, velar por ellos, protegerlos, defenderlos. Es la responsabilidad de todos asegurarnos que el enemigo no pueda meterse aquí o meter a alguien aquí y dañar esos fundamentos. Por eso la vieja guardia de Gascue y la nueva guardia, todos tenemos que saber cómo es la estructura que ha durado 61 años funcionando, y por la gracia de Dios durará hasta que Cristo venga. Ahora mencionaré algunas de esas columnas esenciales y haré algunos comentarios resumidos sobre ellas. Hermanos queridos, la primera columna que debe tener una iglesia para mantenerse saludable y creciendo, para que Dios pueda usarla, es tener un alto concepto de quién es Dios. Tener un concepto correctamente bíblico o bíblicamente correcto de quién es Dios. La historia de la humanidad probablemente mostrará que ningún país, ningún pueblo se ha elevado por encima de la religión que profesa. Usted puede mirar cualquier país y usted va a descubrir que muchas de las cosas que ese país hace, de las que cree, de las tradiciones que tiene, de las costumbres, de la cultura de ese país, tienen que ver con la religión que mayoritariamente profesa. Aquí, este país, muchas de las cosas que nosotros hacemos en este país tienen que ver con la religión que mayoritariamente se ha promovido. Y usted mira a otros países del área y usted mira cosas que ocurren ahí y dice, eso lo hacen ahí porque ellos creen en tal cosa. Ellos tienen una religión que promueve eso. Las naciones nunca han ido más allá de la religión que tienen. Y si usted le da seguimiento a la historia de la humanidad, esa historia mostraría en forma muy positiva que ninguna religión es más grande que el concepto que esa religión tenga acerca de Dios. Sí, hermanos, esta iglesia es como es por el concepto que tiene de Dios. Si es una iglesia espiritual, si es una iglesia misionera, si es una iglesia reverente, es porque el concepto que tiene de Dios la lleva a ser así. Y si es una iglesia donde no importa
lo que hagamos, no importa cómo lo hagamos, no importa si el mundo y nosotros somos lo mismo. Si eso llega a un punto aquí en que se da así, es porque el concepto que tenemos de Dios ha sido rebajado o se ha perdido. Es muy importante, hermanos, muy importante entender eso. La adoración en esta iglesia es como es por el concepto que esta iglesia tiene de Dios. Porque la adoración es alta espiritualmente o es baja, dependiendo si los pensamientos acerca de Dios son altos o son pensamientos bajos. Por eso me parece que la cuestión más seria para definir en una congregación es ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para la iglesia de Gascue? ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Y qué espera Dios de nosotros? Esas preguntas tienen que ser contestadas si nosotros queremos ser una iglesia que Dios pueda usar en la forma en que Él quiere hacerlo. Hermanos queridos, en mi opinión, no hay nada de malo en tener opiniones, ¿verdad? Pero la simple observación me dice, y tal vez usted también cree eso, que en el pleno siglo XXI en que vivimos nosotros, el concepto que tienen muchos creyentes cristianos acerca de Dios es un concepto muy bajo. Tan bajo que en algunos lugares es una vergüenza las cosas que ocurren en las iglesias. La falta de espiritualidad, por ejemplo, o las ideas mundanas que se meten en la adoración, en la música, en la misma presentación de la palabra. Y todo eso tiene que ver con que de alguna manera en las iglesias nos hemos descuidado con explicarle a la gente quién es Dios. ¿Quién es Dios? El que entra aquí lo que necesita no es saber cómo es Gascue. El que entra aquí lo que necesita es saber quién es Dios. ¿Qué Dios ha hecho por ti? ¿Por qué Dios es digno de tu adoración y de tu reverencia? ¿Por qué Dios merece que tú alinees tu vida con la voluntad que Él ha revelado en su palabra? ¿Por qué Dios merece que cuando tú entres por esa puerta, entre con alabanza en tus labios, con reconocimiento de que Él es el Rey de Reyes? Los puntos de vista bajos de Dios destruyen el Evangelio para todos aquellos que quieren sostenerlos. Y entre los pecados a los que es propenso el corazón humano, probablemente ningún otro es más odioso para Dios que la idolatría. De hecho, el primer mandamiento de la ley de Dios, hermanos, ¿cuál es? No serás idólatra, es decir, no tendrá dioses ajenos. Es decir, en Gascue no puede haber otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Pero no puede tampoco haber otro concepto de Jehová que no sea el que encontramos en la palabra que ha revelado el propio Jehová. No podemos reunirnos aquí para inventarnos un concepto de Dios, porque eso sería un ídolo, no el Dios de la Biblia. No podemos venir aquí para vivir de cualquier manera, para adorar de cualquier manera, para hacer las cosas de cualquier manera, porque eso significaría que el Dios de esta iglesia es del tamaño de nosotros. Lo inventamos nosotros. Nosotros decidimos lo que a Él le gusta o lo que no le gusta. Pero no funciona así. Dios rechaza toda idea, todo concepto, toda forma que lo muestre a Él como Él no es. Dios no quiere que tengamos dioses ajenos.
ni ídolos, ni tampoco inventados por nosotros mismos. Nuestro comportamiento, nuestra adoración, nuestra forma de ser iglesia debe mostrar claramente que el concepto que tenemos de Dios está de acuerdo a la palabra de ese Dios. Y hermanos queridos, las ideas equivocadas acerca de Dios no solo son la fuente de donde fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, sino que esas ideas son idolatría en sí mismo. Porque ¿qué es lo que hace el idólatra? Imagina cosas acerca de Dios. Entonces decimos, no, a Dios no le importa eso. ¿Y qué tanto molestan con eso? De cualquier manera, eso se puede hacer. Podemos meter eso en la iglesia. Es más, deberíamos hacerlo. Yo lo vi en la televisión. Yo lo vi que lo hacen por allá. Yo lo leí en un sitio. Y entonces comenzamos a mezclar y no nos damos cuenta que en la medida en que nos damos esas posibilidades, el concepto de Dios se va poniendo del tamaño de nosotros. El concepto de Dios se va acomodando a nuestra forma de pensar. Y no nos damos cuenta, pero eso daña espiritualmente a la iglesia. Daña espiritualmente a la iglesia. Hermanos, a Dios le molesta la idolatría, la rechaza, porque la idolatría es como un panfleto, es como un folleto que se ha hecho para desacreditar a Dios. Dios rechaza eso. Dios exige ser adorado de manera exclusiva y Dios no quiere ser comparado con nada ni con nadie, porque Él es incomparable en el universo, porque no hay otro Dios como Él. Y para evitar que alguien pensara de Él de una forma inadecuada, Él mismo se ha dado a conocer a nosotros. Como iglesia, si nosotros decimos que somos una iglesia, nuestra primera responsabilidad es conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es una responsabilidad de esta iglesia. Dar una imagen correcta de Dios en este sector. Dar una imagen correcta de Dios a los jóvenes y a los niños que se reúnen aquí. Dar una imagen correcta de Dios a todos los que se bautizan, que son nuevos creyentes. Es la responsabilidad más grande que tenemos. En algunas iglesias eso no es algo que preocupe. Al contrario, la iglesia está más preocupada por ser atractiva para las personas, por atraer gente. Quiero decir una cosa, hermano. La iglesia existe para una sola cosa, para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Para eso existe la iglesia. Y cuando lo hace, la iglesia atrae a las personas. La iglesia bendice a las personas. La iglesia es pertinente para las personas cuando glorifica a Dios. Por eso es tan importante que entendamos la necesidad de tener un concepto correcto de Dios. Querida iglesia de Gascue, muy querida iglesia de Gascue, el primer paso hacia abajo para cualquier iglesia se da cuando permitimos que el concepto de Dios sea rebajado. Sea rebajado. No podemos permitir eso. Dios tiene que ser el primero y el mejor entre nosotros. Sí, hermanos queridos. Ahora permítanme, porque les dije que es solo como un resumen, porque estos son temas muy grandes, ¿no? Pero una ideita, ¿no? Una ideita. Hay otro fundamento grande que toda iglesia debe tener para mantenerse saludable y creciente. Y me refiero a un compromiso inalterable con la palabra de Dios y con la enseñanza de la sana doctrina. Sí, hermanos. O sea, Dios levantó esta iglesia aquí para que sea columna y apoyo de la verdad. Uno de los trabajos grandes de esta iglesia, que Dios espera de esta iglesia y que mantienen a esta iglesia bien, es defender, conocer, promover la santa palabra del Señor.
Y si hay un tiempo en que Dios necesita congregaciones que se comprometan con la palabra, creo que es este. Porque la Biblia está bajo ataque, hermanos. La Biblia está bajo ataque diariamente, hermanos. Diariamente. Ataques frontales, ataques sutiles, vedados, pero la palabra de Dios está siendo puesta en entredicho, cuestionada en todas partes, en todos los espacios. Científicos, culturales, de farándula, políticos, y no se diga ni espiritual. La Biblia, hermano, está siendo atacada aún dentro de la propia iglesia. Hay gente en la iglesia que está promoviendo ideas que están en contra de la Biblia. Hay gente que quiere dentro de la iglesia sugerir que nosotros deberíamos aceptar ideas que la Biblia identifica claramente como pecado, como si fueran comportamientos alternativos. Y si nosotros aceptamos eso, hermano, lo que estamos diciendo es, ya no es necesario fundar la fe en la Biblia. Ya no es necesario eso. Si el mundo se pone de acuerdo y acepta algo como normal, entonces eso sería nuestro nuevo fundamento. Hay gente que dentro de la iglesia quiere hacernos creer, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué vamos a hacer? Una cosa que está totalmente contraria a la palabra de Dios, que puede hacer una iglesia que se quiere mantener con la bendición de Dios. Hermano, tiene que rechazar eso inmediatamente. Y quiero decirle que entre nosotros los creyentes, uno de los ataques más tremendos contra la iglesia es esa mala costumbre de querer quitarle el papel que tiene la iglesia de ser la Biblia, de ser la fuente oficial de la revelación divina, y cambiarla por opiniones personales, por supuestas revelaciones que Dios me hizo, que son claramente de interpretación privada, que no han sido probadas por el filtro bíblico. Entonces, cada vez más, incluso lo estoy viendo en la iglesia adventista, que era una cosa que hace un tiempo usted no veía eso. Porque desde sus inicios esta iglesia fue conocida como la iglesia del libro. La iglesia del libro. Y yo estoy seguro que Gascue comenzó como una iglesia, no preguntándole a los hermanos que se reunían aquí, ¿qué usted cree, hermano? Estoy seguro que esta iglesia nació estudiando la palabra de Dios. Y todavía, hermano, la única seguridad que tenemos es la palabra de Dios. Es la palabra. Pero veo a veces una tendencia peligrosa, incluso de predicadores, de pastores, que cada vez se envalentonan más y se paran en lugares como esto a decir, el Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho, el Señor esto y lo otro. Hermano, Dios se comunica con su iglesia y con sus hijos primariamente por medio de la palabra, de la Biblia. Y no sería seguro abrir la puerta de esta iglesia a todo el que crea que Dios les reveló una cosa. Y hermanos queridos, hay otra forma en que la Biblia está siendo atacada sin darnos cuenta por creyentes. Y me refiero a las personas que dicen que creen en la Biblia, pero no conocen lo que la Biblia enseña. Porque no la leen. No la leen. Entonces, el que no lee la Biblia ni sabe lo que enseña la Biblia, termina aceptando cosas que no dice la Biblia. Además, no puede defenderla. Y es también una manera de atacarla. Yo quisiera aprovechar el aniversario 61 de una iglesia como Gascue, que históricamente ha sido una iglesia leal a la palabra de Dios, para recordar que la iglesia adventista del séptimo día es un pueblo profético. ¿Y qué significa eso, hermano? Significa que desde nuestro nacimiento hasta el final de esta iglesia, toda la historia está escrita en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que andar buscando donde no hay. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro ya nos dijo que tenemos la palabra profética más segura.
Y que lo que tenemos que hacer es que estar ¿qué? Atentos a esa palabra profética, según dice él en 2 de Pedro 1:19. Quiero recordarle, hermanos de Gascue y todos los que me oyen, que nosotros como iglesia, desde el principio, definimos que la Biblia y solo la Biblia será nuestra regla de fe y de práctica. La Biblia y solo la Biblia. Eso nosotros lo heredamos de la Reforma, la sola Escritura. La sola Escritura. Si usted lee lo que dijeron los pioneros que Dios usó para levantar esta iglesia, Jaime White dijo, uno de nuestros fundadores, la Biblia es nuestra única norma de práctica y de fe. Elena White dijo, nuestra posición y fe se basan en la Biblia, Evangelismo, página 190. Somos un pueblo, dijo ella, que sostendrá la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas sus reformas. Conflicto de los siglos, 581. Entonces, hermano, ¿es importante la Biblia para que la iglesia de Gascue se mantenga saludable? Muy importante. Y eso no se le puede dejar a los que comenzaron aquí, a los viejitos, a las viejitas que Dios no solo eso tiene que ser algo que le enseñemos a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres. En esta iglesia estamos comprometidos con la palabra de Dios y no aceptamos nada que no se pueda comprobar en la palabra de Dios. No aceptamos como bueno y válido ningún mensaje que contradiga lo que dice la palabra de Dios. Así estamos seguros. ¿De acuerdo, hermanos queridos? Esa es nuestra seguridad. Y estoy diciendo esto no porque aquí haya problema con eso. Probablemente, repito, esta es una de las iglesias que yo conozca en el país dominicano más cuidadosa, conservadora. Aquí nunca ha habido una locura, un problema. Puede ser episodios aquí y allá, me imagino, en 61 años, pero aquí Dios ha cuidado su iglesia, ¿no? Y la iglesia ha sido fiel. Pero, ¿por qué digo esto? Todas las mediciones que se han hecho, atención queridos jóvenes que están acá y hermanos que llegaron a la iglesia hace poco, todas las mediciones que se han hecho, que incluyen a los adventistas del séptimo día, fuera del adventismo y dentro del adventismo, muestran que apenas cerca de la mitad de los miembros de nuestra iglesia estudian la Biblia o la leen con regularidad. Cerca de la mitad, no llegamos ni al 50 en ninguna medición. ¿Qué significa eso? El Salmo 119, 105 dice, lámpara es decir, según la Biblia, la lámpara es la que nos alumbra el camino. Según la Biblia, la lámpara, la Biblia es la que nos instruye para cualquier cosa que necesitemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, ¿es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Y según el propio Cristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué? Tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, si la Biblia nos alumbra, si la Biblia nos instruye, y si la Biblia nos guía a la verdad, y la mitad de los miembros de la iglesia no estamos leyendo la Biblia, ¿qué significa eso? ¿Que la mitad está en oscuridad? ¿Que la mitad está siendo instruido no se sabe por quién? Entonces, como les dije, nosotros celebramos el aniversario porque cada aniversario es un buen momento para reconsagrarnos a Dios. Y una de las cosas en las que podemos reconsagrarnos es en el compromiso, Pastor Aquino, el compromiso de esta iglesia con la palabra de Dios. Los ancianos, los pastores de esta iglesia, comprometerse que desde este lugar se servirá solamente la palabra de Dios. Los maestros de escuela sabática, compromiso que a los hermanos cada sábado se le tendrá alimento de la palabra de Dios. A los jóvenes, a esos clubes, hay que estar pendiente. Palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es un fundamento. Si Gascue quita eso, prepárese, aquí no va a quedar nada.
Si dejamos de tener ese compromiso con la Biblia, si dejamos de enseñar la Biblia, si dejamos de defender la Biblia, aquí no va a quedar nada. Pero sabemos que eso no va a pasar. El Señor está con nosotros. Permítanme mencionar rápidamente un tercer fundamento que me parece importante. Y es que la iglesia que Dios puede usar debe ser una iglesia que procure, que promueva la santidad personal. Y no sé si deba pedir disculpas por hablar de eso, no estoy seguro, pero no es que yo esté hablando de eso. Fíjense, quiero pedirle que miren lo que dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, 2 de Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un llamado de Pablo a la iglesia. Como nosotros tenemos las promesas que tenemos, como nosotros nos llamamos adventistas, es decir, un grupo de gente que está esperando que Cristo venga. Un grupo de gente que entiende que la vida en este mundo es solo temporal, no es el final. Entonces, gente que tiene esa promesa, dice Pablo, debe purificarse de cosas malas y perfeccionarse en la santidad. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque eso está a tono con lo que el mismo Pablo había dicho en Efesios capítulo 1, verso 4. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos, ¿qué dice Pablo? Santos e irreprensibles delante de Él. Quiero decir algo que no es nuevo, como todo lo que estoy diciendo. La palabra original que se usa en la Biblia para decir que algo es santo, en el griego que se escribió eso que Pablo escribió, es una palabra que lo que significa, principalmente la connotación que da, es de algo que es diferente, distinto, o que ha sido apartado o separado. Entonces, quiero decirlo otra vez, bíblicamente hablando, se considera santo a algo o a alguien que es diferente a los demás para Dios, o que ha sido apartado de los demás para Dios. En ese sentido, ¿podríamos decir entonces que este templo es santo? ¿Podríamos decir eso, hermano? Sí, absolutamente sí. ¿Podríamos decir que este edificio es santo? Sí. ¿Por qué es santo? Porque es distinto a todos los otros edificios que usted ve ahí. Y porque fue apartado solamente para darle gloria a Dios. ¿Podríamos decir que el sábado es santo? Es distinto a los otros días y fue apartado. ¿Podríamos decir que el diezmo es santo? Es distinto al resto del dinero que pasa por mis manos y fue apartado también. Ahora la pregunta es, ¿podríamos decir que nosotros como pueblo de Dios somos santos? Bueno, ahí está, ¿no? Todo lo que es santo no es nada más porque se le diga santo, es que tiene que mostrar que es santo. ¿Y cómo se muestra que es santo? Porque es que distinto, diferente o apartado. ¿Ok? Entonces, hermano, ahí hay un desafío para la iglesia de Dios que somos nosotros. Dios nos eligió para ser santos. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho a esperar que nosotros seamos distintos para gloria de Él. Que nosotros estemos separados de un montón de cosas que no son buenas ni agradables delante del Señor. Para eso nos eligió, hermanos. Para eso nos eligió, hermanos. No tiene sentido meterme a la iglesia si voy a seguir viviendo como vivía antes. No tiene sentido. Dios escogió gente, lo trajo a su iglesia para que sean, ¿qué, hermanos? Santos, es decir, diferentes, apartados.
Pero hermanos, hay personas hoy día que quieren estar en la iglesia, pero haciendo las mismas cosas que hacen los que no están aquí. Hay otros también que proponen que la iglesia, para atraer a las personas que están allá afuera, lo que tiene que hacer es identificarse con ellos y proveerles un ambiente que no les ahuyente, que cuando vengan aquí no digan que nosotros somos raros. Entonces ya usted ve un montón de cosas que se hacen en algunas iglesias. Hasta el pastor se quita la corbata y el saco y se pone un polochecito, porque si el que entra tiene un polochecito, no se sienta raro. Según las personas que piensan así, eso va a cambiar el mundo. Eso va a impactar. Eso va a hacer que la iglesia logre lo que no ha logrado de otra manera. Pero hermanos queridos, discúlpenme, puede ser que esa idea resulte atractiva para muchos, pero no es bíblica. Y es el gran problema que tenemos hoy de un montón de ideas que circulan o quieren circular por las iglesias que no son bíblicas. Yo no sé de dónde las sacan, del internet, del Facebook, del YouTube, pero no de la Biblia. Porque cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que la iglesia no está en la tierra primariamente para atraer a las personas. Como ya lo he dicho, la iglesia está en primer lugar en la tierra para glorificar a Dios. La Biblia no enseña que debamos parecernos al mundo para atraerlo. Yo no he encontrado eso en la Biblia. Al contrario, lo que la palabra de Dios muestra es que siempre debería verse la diferencia entre el mundo y la iglesia. Lo que es peligroso es que no se pueda saber cuál es la iglesia y cuál es el mundo. Eso sí sería un problema grande para la iglesia y para el mundo. Que no se sepa. Que hagamos las mismas cosas, los mismos negocios, que usemos el cuerpo de la misma manera, que nos vistamos, que nos recreemos, que usemos el dinero de la misma forma, que nos casemos. Eso sí sería, porque entonces, ¿cuál sería el aporte de la iglesia? ¿De qué se trata? La Biblia tampoco enseña que la iglesia debe hacerse atractiva por su habilidad para atemperarse a las costumbres y la forma de este mundo, sino que la iglesia debe hacerse atractiva por levantar a Cristo delante de la gente. Si yo fuere levantado, ¿qué? A todos los atraeré a mí. Entonces, ya lo hemos dicho, el atractivo de esta iglesia, lo lindo de esta iglesia, es Cristo Jesús. No es lo que la gente va a ver cuando entre aquí, no. No es el pastor, no es el micrófono, no es el canto, no es la pantalla, es Cristo Jesús. Es el atractivo. Eso es lo que tenemos para ofrecer. Eso es, no tenemos otra cosa. El resto, gente que estamos detrás de Cristo a ver si nos ayuda. Con todos está trabajando. Así que hermano, el plan de Dios para que la iglesia cumpla su misión consiste en que estando en el mundo, estemos también lejos del pecado. Estando en el mundo, logremos ser distintos, santos, porque mientras más parecidos y mezclados, más lejos estamos del ideal de Dios y de la santidad. Y esa santidad debe verse no porque nosotros somos así como raros, almidonados, o que queremos irnos a vivir a otro planeta. No, Dios quiere que esa santidad se vea aquí en Gascue, sin huirle a la gente, sin creernos mejores que los demás. Es distintos que somos para Dios, pero no mejores que nadie. Dios quiere que esa diferencia se vea ahí en el lugar donde yo trabajo, ahí en la escuela donde yo estudio, ahí en ese gimnasio donde yo voy, ahí en ese carrito que yo tomo, o cuando voy por el transporte que se hacen los tapones o alguien se metió como no debía. Dios quiere que por todas partes haya un grupo de adventistas de Gascue que a donde quiera que van hace la diferencia para gloria de Dios. Eso sí sería una revolución grande, hermanos. Eso sí haría una diferencia en República Dominicana. Miles de adventistas viviendo diferente para la gloria de Dios. Que nos vean siendo honestos, que nos vean cuidando nuestras familias, que nos vean que no robamos, que no hacemos cosas indebidas. Eso sí le daría gloria al nombre de Dios. Y Dios nos escogió para eso, hermano. No debería una iglesia conformarse con menos.
No debería darle ninguna iglesia la impresión a la gente de que se puede meter aquí y seguir viviendo de cualquier manera. La santidad es importante, hermano. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ustedes no han notado cómo la disciplina en las iglesias prácticamente se ha desaparecido? ¿A qué se debe eso? A que la santidad ya no es un requisito. Pero eso es un fundamento, hermano. Es un fundamento. Y quiero que se vayan solo oyendo este texto que les voy a mencionar. Escuchen bien. Ninguna iglesia, ni Gascue ni ninguna, puede funcionar bien si no tiene una columna que se llama también respeto por la autoridad espiritual. Respeto por la autoridad espiritual. Hay que decir que aquí tenemos 61 años por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios también ha obrado por medio de hombres y mujeres que han dirigido esta iglesia de manera espiritual. Sin dirección espiritual, el pueblo se desenfrena. Sin orden, sin respeto, ninguna iglesia prospera. Ningún país. Si en un país no se respetan las leyes, no va a haber progreso. Si un gobierno nadie le hace caso, no tiene autoridad. Imagínense una iglesia donde cada quien hace lo que le da la voluntad y nadie respeta a nadie y todo el mundo es igual. No puede ser. La iglesia también tiene autoridad espiritual. Y nosotros tenemos que saber una cosa: la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Pero la Biblia enseña que Cristo gobierna la iglesia por medio de dirigentes espirituales, hombres y mujeres que Él escoge para que edifiquen espiritualmente la iglesia. Y los textos que quería regalarles son estos, que después lo pueden leer: Hebreos capítulo 13 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Qué nos enseña Hebreos 13, 7 y 17? Que debemos sujetarnos, oiga eso, sujetarnos a los que están por encima de nosotros en el Señor, porque ellos velan por nuestras almas. Y dice Pablo en Hebreos 13, sigamos su ejemplo. Un mensaje muy fuerte para los que somos dirigentes, porque según Pablo la gente debería tener en nosotros un ejemplo que puedan seguir. Imagínense, eso es delicadísimo. En 1 Tesalonicenses 5, ¿qué nos dice la Biblia? Que debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos dirigen en el Señor, y que debemos tenerlos en alta estima debido al trabajo que están haciendo. Si ustedes quieren que esta iglesia siempre se mantenga espiritualmente saludable, nunca le falten el respeto a la autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? La autoridad que Dios delega en algunas personas. Puede ser un jovencito, pero si la iglesia, el Señor a través de la iglesia lo nombró de anciano, ese joven tiene que tener nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestra sujeción y tenerlo en alta estima, no porque sea fulano, sino por el trabajo que está haciendo. Por eso cuando llega un pastor, no nos ponemos a averiguar quién es el pastor, por qué trajeron a ese, cómo se llama, de qué tamaño. No, es la autoridad que está en esa persona, es lo que respetamos. Fue Dios que le dio esa autoridad. ¿Cómo me voy a poner a criticar eso? El pastor que llegue debe saber, usted cuenta con nosotros. Le vamos a apoyar, le vamos a seguir, pastor. Haga lo mejor que usted pueda. Así son las iglesias que Dios puede usar, que Dios puede bendecir. En resumen, hermanos queridos, ¿cómo debe ser entonces el esqueleto de una iglesia para que funcione bien? ¿Recuerdan tener un alto concepto de quién? De Dios. Un compromiso a toda prueba, ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la doctrina. Número 3, promover la santidad, ¿qué? Personal. Cada uno debe saber cómo Dios espera que vivamos, y que en esta iglesia, cuando Dios le da autoridad a alguien, lo respetamos, lo apreciamos, lo ayudamos y lo tenemos
en alta estima, porque su trabajo tiene un impacto sobre nosotros. Yo les pregunto, hermanos de Gascue, ¿no les parece que sería bueno que otra vez en nuestro aniversario le digamos al Señor: Señor, queremos seguir con ese esqueleto, queremos seguir con esa estructura, queremos seguir sosteniéndonos en esos fundamentos? Si usted es miembro de esta iglesia o está aquí y es miembro de alguna iglesia y usted quiere decirle al Señor: yo quiero apoyar esos fundamentos, levántese conmigo y oremos, y así se lo diremos al Señor en oración. Querido Padre, que agradecido estamos por esta oportunidad que tú has creado, la idea que le diste a nuestros líderes de celebrar durante una semana nuestro aniversario, reflexionando en tu palabra y volviendo a nuestras raíces y fundamentos espirituales. Gracias, Señor, por recordarnos que hay cosas que no pueden negociarse, hay cosas que no pueden tocarse, hay cosas que todos debemos cuidar y proteger. Señor, si esta iglesia pierde algo, que nunca pierda su fundamento en Cristo Jesús, que nunca pierda su concepto grande y alto y bíblico de quién eres tú, que nunca deje de enseñar y defender tu palabra, y que todo el que entre a esta congregación aprenda a vivir en santidad delante de ti, y que siempre respetemos tu autoridad, incluso en aquellos en quienes tú la delegas. Gracias, Señor. Estamos felices de ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia aquí en Gascue. Llévanos en paz ahora donde quiera que vayamos, y tráenos de nuevo mañana para seguir siendo alimentados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.